pesar de las cosas que pueden pasar a nuestro alrededor, el Señor está con nosotros y nos levanta la cabeza y nos dice: hijo, sigue adelante, porque yo estoy contigo. Amén. Así que esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fortaleza, que el Señor está con nosotros. Él es nuestro Dios. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra confianza. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas. Jehová me sustentaba, yo me acosté y dormí, y desperté, Jehová me sustentaba, No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí, no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí, mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Se levantan contra mí, Jehová, cuando han crecido mis enemigos, muchos se levantan contra mí, mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo me acosté y dormí, y desperté, Jehová me sustentaba. Yo me acosté, desperté, Jehová me sustentaba, No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí, no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí, mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
libres, hermano, en Jesús. Y si venimos a la casa de Dios es para ser libres, porque no hay más condenación a los que buscan de Dios, porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida, para redención de nuestros pecados. Así que vamos a declarar que somos libres en Jesús, que Él nos ama y que está con nosotros. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque somos libres en Jesús. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas ni un instante. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado y no pagas conforme a nuestra maldad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú no nos dejas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias. Gracias, Señor, porque tú no pagas conforme a nuestras rebeldías. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llena nuestros corazones. Abre los cielos hoy, Señor. Abre los cielos hoy y abre sobre este lugar. Gracias porque tú no nos has dejado. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios poderoso. Gracias, Señor. Intro to. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te exaltamos, Cristo. Te exaltamos, Jesús. Tú eres nuestro Dios. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán before. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Porque un día estaremos delante de tu presencia, Señor. Porque delante de ti no hay gente más grande o más pequeña. Porque delante de ti estamos iguales en tu presencia. Y porque tu amor y tu gracia y tu espíritu está con nosotros, fortaleciendo nuestras vidas,
fortaleciendo nuestro ser. Por eso podemos decir, ¿quién como el Señor, Dios fuerte? Porque Él es poderoso, porque Él está con nosotros, porque Él es nuestro Dios. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque tú eres poderoso. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Señor, aquí estamos dispuestos ante ti para adorarte. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor. Señor, hemos venido a ministrarte, a adorarte.
tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, precioso Jesús. Te amamos, Cristo Jesús, y te reconocemos sobre nuestras vidas, Señor. No hay nadie como tú,
Llénanos, Señor, en esta mañana. Llénanos con poder, con gloria. Que el mundo pueda ver tu amor sobre nuestras vidas. Llénanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho en este día y por lo que harás. Te entregamos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro canto y nuestra esperanza a ti, Señor. Llena nuestras vidas y Espíritu Santo llena nuestros corazones y fortalece nuestro hombre interior. Fortalécenos, Señor, para poder seguir adelante y seguir perseverando en el camino de la fe, porque tú no nos dejas, porque tú estás con nosotros. Porque tú, Señor, eres fiel y eres poderoso. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas. Gracias porque tú estás con nosotros. Y porque sabemos que tú nos dices, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres fiel y porque tu misericordia es grande cada mañana. Gracias, Señor, y háblanos para poder seguir creciendo en la estatura de la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido. Puede tomar su lugar. En esta mañana le damos la bienvenida, sabiendo y confiando que el Señor está con nosotros, que Él está en esta reunión, y no porque lo digamos como una cuestión repetitiva, sino porque en su palabra dice que cuando 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor. Así que le invito a que se pueda saludar, a que pueda bendecir la vida del hermano que está a su lado, y sabiendo que el Señor está con nosotros. Amén. Sí, está bien. Su lugar y invito al hermano Hernán que nos dé unas palabras. Bueno, buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Seguros? ¿No vienen enojados? Todos nos enojamos, ¿no? ¿Sí o no? Nos enojamos, ¿no? Y más cuando llega el tiempo de los diezmos y ofrendas, ¿no? ¿Sí o no? Nos enojamos, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tiempo de diezmos y ofrendas. Ya no digo primicias porque se complica esa palabra. También el término diezmo también se complica. Igual también se complica la palabra ofrenda, ¿no? Estoy siendo paciente, ¿eh? Ya hasta que estemos todos listos, toda la paciencia del mundo. Ok. Es que ¿saben qué pasa? Luego le decía al pastor, tenemos que hacer ajustes en la iglesia. Hay todo tipo de iglesias. Iglesias muy meticulosas en todo el tiempo de la ceremonia, por así decirlo, litúrgica, porque es una liturgia. Luego les explico de qué se trata eso. Y hay iglesias que en varios momentos del servicio hay mucha distracción, pero un montón de distracciones. Ahorita aquí somos pocos nosotros. Hay iglesias muy grandes, pero cada iglesia tiene su propio tópico, ¿no? Y aquí lo que observo es que somos muy dispersos.
Y todos cooperamos para ser dispersos. Hasta los servidores cooperamos. Que te pase el volantito, que te pase el sobrecito, que pásame la pluma, que voy al baño, que espérame, ¿no? Pero muy dispersos. Yo a veces me pregunto si cuando el sacerdote entraba al tabernáculo era disperso, ¿no? Y le ponían unas cadenitas para que se escuchara el ruido. Si era aprobado por Dios, no sonaban las campanitas, ¿no? Pero si no, caía muerto en el tabernáculo. Y entonces ya lo sacaban, ¿no? Ya lo sacaban los demás, porque no había sido aprobado el sacerdote, ¿no? O al revés, ¿no? Dejaban de sonar las campanitas, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Nos saludamos, nos comunicamos, pero no estamos pendientes. Y el que está acá debe armarse de toda la paciencia para que todos capten atención. ¿Sí o no? Como el maestro cuando va a empezar la clase, ¿no? Y los alumnos están dispersos. ¿Sí? O cuando yo estaba en la escuela, ¿no? A ver, Valenzuela, ya de estar hablando. Me lanzaban el borrador. ¿Sí? Pero aquí la iglesia se caracteriza por ser dispersa. No estamos atentos. Hay mucha dispersión en todo el horario, ¿eh? Desde que llegamos de la oración, empezando con los líderes que venimos a la oración, hay mucha dispersión. Ya hasta que se acaba hay mucha dispersión. Entonces le pido a Dios que podamos ser más concentrados, más atentos en qué está pasando. Ajá. Yo a veces me salgo allá afuera, ¿no? Ahí lo ve Lili que me salgo. ¿Por qué me salgo para afuera? Pues tengo mis inquietudes, ¿no? Y salgo allá y le digo a Dios, Señor, que todos estos que van pasando se metan a la iglesia. Y me acerco, buenos días, Dios los bendiga, pasen, ¿no? Y mi inquietud de querer llegar a la iglesia. Entonces ahí hay dispersión. Les voy a leer un pasaje para ver si agarramos la onda, ¿no? ¿Sale? Es el pasaje donde dice que hay un joven rico. ¿Ya se lo saben todos esos? ¿Sí? Aunque nunca, por eso le digo que hay mucha dispersión hasta en las enseñanzas. Y se sigue enseñando más en la iglesia. No en esa iglesia, en la iglesia en general. Hablan de un joven rico, cuando la palabra de Dios nunca habla de un joven rico. ¿Sí? Entonces necesitamos más enseñanza. Entonces dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Y ahí sigue el pasaje, pero yo a la palabra puntual, a ver si ya me agarraron la onda, es lo que dice, los mandamientos sabes. ¿Ustedes saben los mandamientos? ¿Sí saben? Yo apenas lo estoy aprendiendo, ¿eh? Y dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás. No hurtarás. Yo creo que el pastor a veces no me pone a mí para hablar de los diezmos porque soy muy duro, ¿no? Mejor pone a Alberto que es más suave. Él es más suave, más cariñoso con usted, yo soy más duro, ¿no? ¿Sí? No hurtarás. Todo aquel que no diezma, hurta. Hurta. Todo aquel que no da diezmo, hurta. Roba. Saquea a la iglesia porque no da su diezmo. Hurta. Ajá. ¿Se acuerdan que una vez les hablé del lavado de dinero? ¿Se acuerdan? Todo dinero robado y metido al comercio normal, ¿qué es? Lavado de dinero.
O sea, no lavan dinero los que se dedican a grandes cantidades. Lava dinero aquel que si tenía que darle 50 pesos a Dios de su diezmo de 500 pesos, no se lo da. Y esos 50 pesos va al tianguis o a la paletería y compra helados, paletas, un taco, una que sea. Con esos 50 pesos que le tocaban a Dios y tú se lo robaste a Dios y lo metiste al comercio formal, ese lavado de dinero. Luego les explico más, ¿no? Ajá. Pero pues hay que decir la verdad. Y la verdad que dice, nos hará libres. Entonces, hermanos, espero que todos los que estemos aquí, aunque seamos poquitos, no hurtemos. ¿Estamos de acuerdo? Porque como dijo Jesús al Señor, ¿no? Al Señor rico, no al joven rico. ¿No? Los mandamientos sabes. ¿Les parece? Entonces vamos a recoger los diezmos y hagámoslo con alegría, no con enojo. Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo. Somos pocos, Padre, pero los que seamos, esos estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios. También estamos dispuestos a diezmar, sabiendo que tú nos has enseñado el diezmo desde el principio hasta el fin. Está escrito, Dios, que el diezmo es para siempre. Aunque llegará el día en que seremos arrebatados a los cielos, y entonces ya esas cosas cambiarán. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Dios, te pedimos que nos sigas tocando nuestra mente, nuestro corazón, que alumbres nuestro entendimiento para que conceptualicemos bien qué significa el diezmo, la ofrenda, la primicia, las primicias, las ofrendas voluntarias a la iglesia, sabiendo, Dios, que tú amas al dador alegre. Y que también tengamos más claridad en la enseñanza, Dios, para que nosotros no nos confundamos. Y entonces tengamos una iglesia súper bendecida, bendito Dios. De tal manera que nunca le pidamos ni un centavo prestado al prójimo, ni a nadie, ni al banco, ni a nadie, sino que tú nos des, sea lo poco o lo mucho, tengamos el sustento de cada día. Y podamos confiar plenamente en que tú nunca nos dejarás. Aunque pasemos por momentos económicos difíciles, tú nunca nos vas a dejar. Padre, recibe pues este diezmo, esta ofrenda que lo hacemos, oh Dios, con una actitud que tú conoces cómo lo hacemos, pero finalmente te entregamos nuestro diezmo y nuestra ofrenda. En el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Ok, hermanos, en lo que recogen los diezmos, hoy va a dar el mensaje el hermano Alejandro. No está el pastor, no está su esposa, salieron a una comisión de Dios. Ajá, luego él se las platicará el próximo domingo. Pero a veces hay que salir a las misiones que Dios nos establece. ¿Sale? Para que no anden inquietos. Ay, ¿por qué no vino el pastor? ¿No? ¿Sale? Fue a una comisión de Dios. ¿Sale? ¿Bien? Bueno, entonces ahorita ya que terminamos de coger los diezmos, pues le ponemos atención al hermano Alejandro para que recibamos la palabra. Ya estamos todos listos, todos trajeron su espada. A ver, levanten su espada. ¿Alguien no trajo espada? Si no, para dárselas. Bueno, su espada física, porque ya muchos utilizan su espada electrónica, ¿verdad? Pantalladores, ¿no? Bueno, pues estoy listo. Le damos la palabra aquí al hermano Alejandro. Sale, Alex. Dios le bendiga, hermano. Es una bendición estar en esta mañana en la casa de Dios. Ciertamente sabemos y entendemos que Dios tiene planes para nuestras vidas, que Dios tiene propósitos, y en lo personal estoy muy contento. Y estoy contento porque hoy estamos aquí reunidos y porque yo sé que Dios hace su obra y Él nos permite estar los que tenemos que estar, y porque Él es fiel, y Él es fiel con nuestra vida y con su vida.
Gracias a Dios porque está con nosotros. Yo le voy a invitar en esta mañana, como lo mencionaba el hermano Hernán, el pastor no pudo estar en esta mañana por una comisión, fue invitado a otro lugar. Y sabemos que Dios está con él y que está bendiciendo también la vida de los hermanos que van a recibir el mensaje. Y que también en esta mañana el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Los que estamos hoy aquí reunidos, los que puedan ver la transmisión, sabemos que el Señor habla a través de su palabra. Así que le voy a invitar a que oremos y que nos pongamos en sus manos para que el Espíritu Santo hable a nuestra vida en esta mañana. Gracias, Padre, por la bendición de la vida que nos das. Gracias, Señor, por ese milagro que nos permites al estar hoy aquí reunidos y congregados, sabiendo que tú eres el centro y el propósito de nuestra vida. Espíritu Santo, habla hoy a nuestros corazones, habla hoy a nuestro hombre espiritual para que sea fortalecido, para que pueda ser alimentado, para que la palabra caiga en buena tierra y que seas tú hablando en esta mañana para bendición de nuestras vidas, para fortaleza, para crecimiento en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hermano, le voy a invitar a que vayamos a Mateo, capítulo 10, versículo 1 y 2. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2, si quisiera ponerlo en contexto en esta mañana. Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2. Le voy a empezar a leer. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también, ¿qué dice? Le entregó. Estamos hablando, y hoy quiero hablar acerca de cómo Dios va escogiendo a sus apóstoles, a sus discípulos, así como usted y yo fuimos escogidos. Y fueron escogidos, no dice, y quisiera leer nuevamente el 1, no dice que fue llamado para que hicieran lo que ellos quisieran y se enseñorearan sobre la tierra. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos 12 discípulos fueron llamados con un propósito. Fueron llamados con el propósito de poder impactar y poder ayudar el entorno en donde estaba. Porque cuando uno sana una enfermedad, estás ayudando al prójimo. Cuando uno echa fuera espíritus inmundos, estás ayudando al entorno. Pero no nos dice la Biblia, y ahorita lo vamos a leer, que estos 12 hombres fueran los más preparados, fueran los más capaces, fueran los de mejor corazón, fueran los más pacientes, ahora que hablaba el hermano Hernán. Eran 12 hombres que fueron elegidos de cierta manera, y vamos a leerlo porque quisiera que lo hubiéramos sustentado en la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22 vamos a leer. Mateo 4, ayúdeme para ir entendiendo este contexto, porque es el deseo en mi corazón poderles decir conforme a la palabra de Dios lo que les quiero compartir. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Ya lo habíamos leído en el 10, ¿no? En el capítulo 2. Dice, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. ¿Qué estaban haciendo? Echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estos 2 primeros discípulos nos está diciendo que eran pescadores. Simón Pedro y Andrés, su hermano. Pero si seguimos leyendo en el versículo 21, dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Versículo, no les dice y se van a servir para poder ser. Les estoy invitando a ser pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca. ¿En dónde estaba?
en una barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y les dijo en el 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Estos hombres también eran pescadores. Estos hombres no eran, insisto, no eran los más preparados. No pasó Jesús por la universidad, no pasó Jesús por el lugar donde estaba el poder, pero tenía claro que iba a escoger a 12 diferentes hombres para que pudieran ser los discípulos y poder impactar la generación, para poder impactar y trascender, no como personas, sino en lo que Dios tenía el propósito de compartir la palabra, de darle una esperanza a este mundo. Si leemos, vamos a leer en Juan, vamos a leer Juan capítulo 21. Y esto se lo digo porque quiero ponerlo en contexto antes de empezar a desarrollar la palabra. Entonces, para mí es importante que podamos entender lo que la Biblia nos está enseñando conforme a estos hombres. Juan 21, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Fíjese, el título del capítulo dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada. ¿Pero qué es lo que estaban haciendo ellos? Pescar, era una función de lo que estaban haciendo. Entonces, si ellos estaban pescando, de hecho, en este capítulo eran 7 pescadores. Estamos hablando, y quiero que entendamos el contexto de estos hombres, que estos hombres, al ser 7 pescadores que estaban trabajando las redes, que estaban en una actividad cuando fueron llamados, que era una actividad de la pesca, quiere decir que eran hombres que conocían el mar. No eran unos improvisados, no eran unos aprendices, no eran aquellas personas que estaban pues intentando a ver si podían hacer algo. Eran pescadores profesionales. Quiero que tengamos claro esta parte, porque muchas veces no es muy fácil decir si eran pescadores, pero pasaban algunas cosas. No, quiero que entendamos el contexto de estos hombres para entender su perfil, para entender a dónde iban y el por qué. Si eran hombres profesionales, eran hombres pescadores, capacitados, con experiencia, eran hombres como usted y como yo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Versículo 6, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Estos hombres, cuando Jesús se les aparece una vez que fue crucificado, esto es en otra etapa de la historia, nos enseñan que el perfil de ellos eran de pescadores. Yo no sé, hermano, cómo se ha sentido a través de estos tiempos en los que estamos viviendo. Estamos saliendo de una pandemia y hoy la situación son las cosas más normales. Vemos mucho más movimiento en la calle, no sé si ha tenido oportunidad. Nos estamos enfrentando a un regreso a la normalidad, como se nos dice. Pero yo no sé usted, pero no han sido tiempos fáciles. Y no han sido tiempos fáciles porque hemos estado pasando por diferentes pruebas, cada uno de nosotros. Y algo que quiero dejarle muy, muy claro, muy marcado en su corazón en esta mañana, es que a pesar de cada una de las circunstancias, usted ha sido preparado y usted ha vivido lo que ha tenido que vivir conforme a un propósito. Si sabemos que estos hombres eran pescadores, que estos hombres tenían la capacidad de poder mover un barco, de poder entrar a un mar, de poder pescar, ¿qué pasa si leemos Mateo 8, 23 al 27? Vamos a leer Mateo 8,
23 al 27. En Mateo 8, 23 al 27, y quiero ponerle, insisto, las citas para de ahí empezarlo a desarrollar. Dice, Jesús calma la tempestad, como título, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo ¿qué? La gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, empezamos leyendo que estos hombres, ¿qué eran? Pescadores. Si estos hombres eran pescadores, conocían el mar. Debieron de haber conocido cómo pescar, cómo tirar una barca, cómo poderse mover en una barca. Y porque estos hombres que eran capacitados, que tenían una gran experiencia, al ver una tempestad tuvieron miedo. Podían haber dicho, vamos a resolver esta situación conforme a lo que yo pienso, ya me ha tocado estar en algo así. Mira, hoy, incluso yo me ponía a pensar, ¿usted ha visto estos días cómo se ven los cielos y cómo ha habido lluvias al norte del país, las inundaciones? ¿Usted ha visto cómo ayer, incluso ayer aquí al norte de la ciudad, se veían las nubes impresionantes por la cantidad de lluvia que ha habido? ¿Ustedes creen que no era previsorio para estos hombres poder ver una tormenta o que simplemente les cayó? Cuando uno empieza a preguntarse el contexto de cada uno, a cada una de las cosas, vas desglosando y entendiendo que la Biblia podríamos leer, sí, Jesús calmó la tempestad, qué bonito, ¿no? Y a los niños les enseñamos esa parte y dibujamos el barquito y dibujamos el mar y ya es nuestro trabajo de final. Pero como adultos podríamos decir, ay, Alex, esa historia ya me la sé. Híjole, Jesús calma la tempestad. Sí, es que es bien bonito que Jesús calme la tempestad. Pero cuando entendemos y cuando estudiamos, cuando vamos un poco más allá, es el propósito, no para conocer más, que no es malo, sino para el propósito de entender el contexto. Porque para nosotros es muy fácil, y lo he mencionado muchas veces aquí, es muy fácil aquí dentro de la iglesia decir, gloria a Dios, aleluya. Él hará mi milagro, gloria a Dios, aleluya. Ay, no tengo que comer, gloria a Dios, aleluya. Es muy fácil, pero de repente ya sales a la calle y dices, ¿y qué voy a hacer? Y de repente estás en el trabajo y ves que están despidiendo gente, o de repente te quedas sin trabajo, o de repente, y pues sí, uno dice gloria a Dios, aleluya, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Porque al final una tempestad nadie la planea. En el 2018, o a finales del 2018, nadie de nosotros estaba diciendo, viene el 2019 y viene una pandemia, así que vamos a prepararnos porque la tormenta se ve que va a estar buena. No, nadie estábamos preparados. Y cuando empezó una situación de la pandemia, que había una de las preguntas que se le hacían a las autoridades, ¿y cuánto tiempo va a durar esto? Y una de las autoridades decía, mucho tiempo, mucho tiempo. Y todos, no, bueno, pensábamos que era como la influenza, pues que pase un mes y después de un mes ya todo se recupera. No, pasa un mes y seguimos en la misma circunstancia, pasan 2 meses y la presión era el miedo de no salir a las calles, el miedo de poder ser contagiado, el no tener vacunas, y tan era ese entorno que los bancos decidieron hacer paquetes de ayuda, ¿no? Y algunos de ellos dijeron, por 6 meses no les vamos a cobrar los créditos que tienen, los trabajadores aguanten, y todo el mundo buscaba una manera de poder decir, bueno, esto va a pasar pronto. ¿Y cuánto tiempo duró toda esta situación? Llevamos un poco más de 2 años y medio. Y ojalá y fuera nada más como decir, bueno, estuve en casa y ya, ¿no? El dinero en las cuentas no bajaba. No, el dinero bajaba. ¿Y cómo trabajaremos? ¿Y qué haremos? Y de repente ya te enterabas que alguien se enfermaba, que el tanque de oxígeno fallaba, o que el tanque de oxígeno era carísimo, algo que costaba 5,000 pesos, estaban vendiéndolo hasta en 30,000 pesos.
los rellenos de una manera. Ha sido una situación muy complicada el enfrentarnos a esta pandemia. Sin embargo, gracias a Dios, porque hoy estamos aquí con vida. Porque hubo hermanos que no tuvieron esa oportunidad, porque dentro de los planes de Dios, eso era lo mejor para ellos. Uno dirá, eso es muy fácil decirlo desde tu punto, desde aquí parado, pero cuando tú confías en Dios, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cuando tu confianza está en Dios, sabes que aún en medio de la tempestad, puede que estés con miedos, pero la certeza de que Dios está contigo, eso no cambia. Esa es la diferencia de vivir en medio de la tempestad y vivir angustiado a decir, Señor, yo confío en ti, esto está horrible, pero yo confío en ti y vamos a hacer, vamos a trabajar. Estos pescadores, por lo menos eran 7 pescadores experimentados y con experiencias, y estaban en una situación con miedo. Pero quisiera hacerles un poco más gráfica esta situación. Ellos estaban en el mar de Galilea. Este mar de Galilea es un mar peculiar, no es como el mar de Acapulco que se ve y se ve toda se ve todo el océano. Este mar es relativamente pequeño, tiene 21 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho, y en algunos lugares tiene hasta 48 metros de profundidad. De costa y la costa está a 208 metros bajo el nivel del mar. Estas condiciones, si le pongo gráficamente, el mar de Galilea es como de esta manera. De hecho tiene otro nombre en hebreo, pero es como de esta forma. En este mar es el mar donde estuvo Jesús, que es lo que estamos hablando en este momento. Y en este espacio, por lo que este es un espacio en el cual se pueden desarrollar fuertes tormentas repentinas sobre las montañas que lo rodean y agitar el agua, produciendo olas de hasta 6 metros de altura. La tormenta que estaban enfrentando estos hombres no es como la que hemos visto, y yo no sé si usted ha tenido oportunidad de ver videos en YouTube, donde se ven los barcos y el mar embravecido. Este mar tiene una característica, este mar de Galilea tiene una característica, que las olas se llegan a levantar hasta 6 metros de una manera repentina. ¿Por qué? Por el cruce del viento y las montañas, porque al ser de este espacio hay montañas que lo rodean y generan canales por los cuales el mar se levanta. Hace 2 años fue noticia, y usted lo puede buscar en redes sociales, cómo el mar de Galilea se levantó y cómo ha tenido un crecimiento mayor. Por eso es que fue tan repentino para estos hombres el poder salir, el poder cruzar la barca y enfrentarse a una tormenta. Era algo que ellos no esperaban, aún la experiencia que tenían, era algo que no tenían en planes, era algo que no se vislumbraba, porque ellos salieron con Jesús a hacer el recorrido y esta tormenta fue repentina. Por eso es que de repente todo su entorno cambió, y insisto, este mar tiene olas hasta de 6 metros cuando los vientos corren de esa manera. Si yo lo quiero poner muy similar a lo que hemos vivido, usted y yo salimos en nuestra barca en el 2018 y entrando al 2019 creyendo que nuestra vida iba a ser igual, que todo iba a ser de una manera normal, que pues si están echándole ganitas las cosas iban a salir, y se atraviesa una pandemia que pegó en todos los factores, en el económico, en el social, en el crecimiento de los niños, en el escolar. Escuchaba una entrevista y decían que el plan de poder tener clases híbridas en 2019 era un proyecto a 18 años. Y este proyecto a 18 años tuvo que ser acelerado e implantarse en 2 años. Hoy para algunos de nosotros o para algunos de ustedes es normal las clases de los niños a través de Zoom, que ya están regresando apenas en este ciclo escolar a manera presencial, pero todo esto cambió de una manera en la que usted y yo no lo esperábamos. Y si estos 7 hombres pescadores, porque en el perfil de los discípulos 7 hombres eran pescadores, había un cobrador de impuestos, había un miembro de un partido político que era como tirar al pueblo romano. Hay muchos perfiles, había diferentes perfiles, pero quiero enfocarme en estos pescadores que eran hombres experimentados, hombres que sabían cómo moverse en las tormentas. Tuvieron miedo ante esta repentina situación en los que pasaron las cosas. Yo no sé usted, yo no sé cómo se encuentre, pero vivimos en ciertas crisis. Y hay una crisis económica, hay una crisis moral, hay una crisis muy fuerte en este país de inseguridad, de violencia.
Ya es cotidiano ver si dos hombres están peleando en alguna calle y con la hazaña de poder lastimar a alguien más, con la hazaña de poder compartir videos que nos llegan por WhatsApp, por Facebook, por diferentes redes sociales o por TikTok, que ves videos de cómo la gente se está peleando, cómo golpean a un policía y decimos, sí, es que se lo merece. Cómo el de las motos, cómo se le avienta el de las motos y lo aplasta. Sí, claro, se lo merece, porque nos estamos olvidando de amar a nuestro prójimo, de los principios básicos que Dios nos dejó establecidos. La gente dice, no tiene caso ir a la iglesia, ¿para qué vas a la iglesia a perder el tiempo? ¿Para qué? Bueno, para alimentar mi hombre interior y para saber actuar. Si Dios nos enseña que si alguien te hace algo, Dios nos enseña que vayamos y le rompamos la cara. No, pon la otra mejilla. No, Dios, ya se me acabó la mejilla, ahora voy y le hago. ¿Por qué? Porque el hombre quiere siempre poder ver, ese tan malo, ese mocha orejas, queremos ver que le vaya mal, ¿no? El viernes estaba en una junta de trabajo ahí por el sur y de repente llegó una manifestación gritando justicia, justicia, y sellaron el edificio y quisieron destruir cuanto pudieron. Y hermano, ¿usted cree que la justicia se va a obtener en bola destruyendo cosas? Pero eso estamos viendo. ¿Están haciendo algo? Hagamos una marcha. Tapemos el periférico y que aparezca la chica que se perdió, o que aparezca el fulanito que se perdió. Creemos y buscamos todo ser humano acciones rápidas para que nuestra conciencia esté tranquila. Hace 2 meses cerraron periférico a la altura de Ciudad Satélite. La protesta era que agarraran a un hombre que había matado a un adolescente. Por más de 6 horas o hasta 8 horas duró todo ese cierre, que afectó muchísima gente. Y en la noche, para que la gente estuviera tranquila y para que liberaran la vialidad, detuvieron al chico que se le acusaba o al señor que se le acusaba. Y entonces dijeron, ahora sí nos vamos en paz porque ya se hizo justicia. Y eso no es justicia. ¿Por qué? Porque existen leyes, porque existen normas, porque existen procesos a través del cual tiene que haber un imputado, tiene que ser juzgado y tiene que ser sentenciado. Pero lo que la gente quiere ver es, ya se agarró, ya no importa si lo juzgan, si lo sentencian, el proceso, el debido proceso, ya no importa, ya estoy tranquilo, ya lo agarraron. Y no sabemos si mañana lo van a sacar, no sabemos, pero eso es otra cosa. Yo lo que quiero entender es que el ser humano y los jóvenes de ahora queremos cosas ya, ahorita queremos ver, me hizo el cuate voy y me aviento la moto. Y entonces el señor, ayer me tocó ver una escena de estas, muy curioso, porque estaba con mi esposa en la mañana y veíamos un video en redes sociales y le digo, es increíble que podamos estar viendo esto en el desayuno y con qué estómago podemos estar viendo cómo 2 personas se están haciendo daño. Y apagamos el teléfono, pero en la tarde vi la misma escena, ahora sí en real, en la calle, y dices, la gente está peleando por su yo, por su ego, porque quiero hacer justicia yo y se me hizo, le hago. Me dijo algo malo, pues voy y le hago. Y eso no nos enseña Dios. Eso no nos enseña Jesús. No estamos aquí para decir, yo estoy por encima de los demás. Yo sí sé cómo hacer las cosas. Usted no sabe, yo soy el bueno. Aquí no estamos para hacer eso. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, versículos 7 al 12. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Bueno, esa es nuestra traducción, pero porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Para qué? Dale lo que tienes y de todo lo que ganas. Así en el versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Hoy estamos, y el 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hermano, no nos creamos muy sabios, obedezcamos a Dios y alejémonos de mal. Estos 7 pescadores tenían toda la experiencia para poder mover una barca. Hay un historiador decía que de este tipo de barcas había 300 en ese entonces cuando Jesús estaba. Eran 300 de este tipo de embarcaciones. Es decir, sabían y había elementos para poder trabajar.
Habían diferentes barcas y la experiencia la tenían. Pero cuando vieron la tormenta tuvieron miedo, no supieron qué hacer. Aún en su experiencia no supieron qué hacer. Y es lo mismo que nos pasa. Yo no sé qué tormenta puedas estar pasando en tu vida. Si una tormenta financiera, una tormenta psicológica, una tormenta en ansiedad, una tormenta familiar. Pero lo que sí sé es que el Señor está contigo. Que el Señor está contigo. Pero no depende de que lo traigas en la barca dormido. Porque todos creemos a Jesús. Todos, ¿no? Usted sale a la calle y hasta los de la Santa Muerte dicen, sí, pero yo le voy a esto, y todos sabemos en Diosito, ¿no? Gente que no tiene ese compromiso de estar buscando de Dios, cree en Jesús. Ahí lo traen en la barca, hay una tempestad, ay, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Diosito. Pero está dormido. ¿Por qué? Porque no hay una actividad, no hay una relación. No hay una parte en la cual busquemos ese vínculo, esa esperanza en el Señor, y caemos en lo más simple, en nuestra propia opinión. No, es que así nos hacen las cosas. Yo en mi vida, toda mi vida así fui, así lo hice, y entonces voy a buscar un lugar donde las cosas se hagan ¿a qué? A mi manera. Eso nos enseña Dios. No, nos dice en el 7, no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. No, pero ¿por qué? Si yo soy el bueno, a mí usted no me va a enseñar. Ay, pues está bien. Yo no, pero que la palabra de Dios te muestre. No, aquí yo crecí creyendo que las cosas se hacen así y así se hace. Y si no, están mal ustedes. Hay mucha gente que es así. Hay mucha gente que se cierra, hermano, vamos a hacer esto. Uy, otra vez vamos a hacer. No, hombre. Y así como están, no, pues ya. No, Dios nos dice, no te cierres en tu propia opinión. Si alguien te hace mal, sé prudente. No vayas y le revientes el cristal. No vayas y le exijas, no, pastor, es que yo tengo que reclamar mis derechos porque mis derechos como congregante. Eso no es la actitud de Jesús. Jesús no vino al mundo para que exijas tus derechos, vino para que puedas ser, para impactar tu comunidad. Por eso leía lo de los apóstoles, porque los apóstoles no fueron elegidos para que puedan ser adorados. Ay, San Pedro, ay, San Santiago, ay, San Juditas, ay, San esto. No, ellos tenían un propósito, y el propósito que tenían, le invito a que me acompañe, vamos a leer Mateo 10, nuevamente 10, versículos 5 al 16. Estos hombres fueron elegidos para servir, así como usted y yo, nuestra vida tiene un propósito. Y estas son las instrucciones que nosotros también tenemos para poder servir. No vayan por lugares donde vive gente que no es judía, tampoco vayan a pueblos, en el versículo 5. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Mejor vayan a los israelitas, pues son pueblo que anda como rebaño perdido. ¿Con quién hay que ir? Con los que están como rebaño perdido. No contra los que van a ser necios, no contra los que no quieren escuchar nada de la palabra de Dios. Vayan contra los que andan como rebaño perdido y anuncien este mensaje. Ya está por llegar el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, el reino de los cielos se ha acercado y tenemos que estar preparados con una vida digna, una vida limpia, una vida en la cual podamos dar testimonio de que el Señor está con nosotros. Versículo 8, sanen también a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuánto le costó a usted venir a la iglesia y ser aceptado por Jesús? Nada. Y hoy hay tantos movimientos que para que puedas entrar a un grupo en la iglesia tienes que pagar. Eso no lo enseñó Jesús. De gracia recibiste, de gracia das. Sana, impacta, sirve. No dice ve y haz tus derechos y juzga y pelea y señala y exígeles. No. Impacta para bien a tu ciudad, impacta para bien donde estás. Y en el versículo 9 dice, no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos. En otra traducción dice, no lleven dinero, no provisiones para el camino, tampoco lleven el bastón, ni otro par de zapatos, ni otra muda de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Esto es una parte muy importante. No podemos estar esperando que tengamos certeza en lo que hay en nuestra vida económica. Y a ver si me doy a entender. Yo he aprendido, y se lo digo
como un testimonio. Yo he aprendido a que en esta pandemia tuvimos que vivir en fe y en confianza, porque nada nos garantizaba que la cuenta del banco estuviera llena, incluso que tuviera dinero, ¿no? Déjese de que esté llena. Pero algo que aprendí es que semana a semana a semana, día a día, veía la mano de Dios. A todos como seres humanos nos gustaría tener la certeza de decir, no pasa nada, puedo vivir 5 meses, ahí están guardados en el banco tal cantidad de dinero y ya. Pero Dios no nos está enseñando eso. Nos dice, no lleves dinero, no provisiones, tampoco lleven bastón ni otro par de zapatos, ni otra muda de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Es decir, cuando tú estás haciendo la labor de Dios y caminas por fe, lo que menos estás pensando es en el sustento, porque sabes que Dios no te deja. Porque sabes que Dios no te deja. ¿Por qué no les dice y le van a cobrar a todos a donde vayan? No, de gracia recibiste, de gracia das. De gracia recibiste la vida, hijo, de gracia da. Y no me refiero en dar en la parte económica, que ahorita lo vimos en un versículo y ahorita lo explico nada más, porque para todo habremos maneras de acomodar las cosas. Dicen, cuando lleguen, en el versículo 11, cuando lleguen a un pueblo o a una ciudad, busquen a alguien que merezca su confianza y quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar. Cuando entren en esa casa, saluden ofreciendo la paz a todos los que vivan en ella. Hermanos, no dice aquí, yo no veo nada que diga aquí que tenemos que estar por encima de las personas, pisarlas y hacer de ellas lo que quieran cuando somos apóstoles o discípulos de Jesús. Y hemos encontrado tanto movimiento en la iglesia de gente que quiere ser admirada, que busca admirar a alguien y que pierde la vista y pierde la fe de lo que Dios está haciendo. Y entonces estamos buscando, vamos a la iglesia, esa sí está llena. Ay, estoy contento porque traemos una iglesia de 5,000 personas, ¿no? Hace 2 años había una plática de 2 pastores que uno le decía al otro, como la canción del reencuentro, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? Hace 10 años que no te veo. Y uno le decía, tengo 50 iglesias a nivel Latinoamérica. Y el otro, no, pues yo tengo como 20, pero no es competencia. De nada nos sirve tener 5,000 likes en redes sociales. Y hoy los jóvenes están buscando estar en redes sociales, aún en el pretexto de hablar de Dios, para poder ser levantados. Cuando Dios nos enseña a hacer su obra, a impactar de casa en casa, con persona a persona, siendo cercanos a la gente, bendiciendo a la gente. Las redes sociales nos han permitido acercarnos, pero también nos han permitido que la gente confunda a Dios. Confunda a Dios por buscar servirse de Él. En el versículo 14, si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdense el polvo de los pies en señal de rechazo. Les aseguro que en el día del juicio final ese pueblo será más castigado que las ciudades de Sodoma y Gomorra. No dice vas y si alguien te rechaza, vas y le quemas la casa. No vas y si alguien te hace algo, vas y le destruyes las cosas. No, si no me parece entonces lo que está haciendo, acabemos con el pastor, ¿no? Eso no nos enseña la palabra de Dios. Por eso le digo que a veces confundimos tanto el evangelio, porque decimos, mire, vamos a castigar a la iglesia. No, es que mi iglesia es la iglesia de 200,000. Qué bueno, gloria a Dios, porque Dios todo el crecimiento. Pero si hoy estamos aquí nosotros, no somos menores a ellos, no somos menores a la iglesia más grande, porque el día que estemos delante de la presencia de Dios, Dios no va a decir, a ver, la iglesia fulanita acá, la iglesia Jardines Felices acá, la iglesia Los Elegidos allá. No. Usted va a estar delante de la presencia de Dios y le va a decir Dios, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con el Jesús que estaba en tu barca? ¿Lo tuviste dormido o estabas confiando en Él a pesar de la tormenta en el que veías? No, Señor, es que yo soy el de las 50 iglesias. Y aquí tú sabes que 50 iglesias a nivel Latinoamérica, mucho trabajo. ¿Qué va a decirle Dios? No te conozco. ¿Quién eres? No, pero soy el famoso tal. Yo hablé de ti y recibimos muchos millones. ¿Dónde están tus millones cuando te moriste? ¿Dónde están tus 50 iglesias cuando te moriste?
No te conozco. No te conozco. Ah, no, pero hermano, es que en esta iglesia sí están los buenos. Aquí sí, hasta el pastor me cae re bien. Hijo, está muy bien. Eso está padrísimo. Pero el perfil de los discípulos no es servirse de la gente, no es servirse de la situación, sino bendecir, ayudar. Algunos dirán, es que en la iglesia deberían dar los apoyos económicos. Bueno, construyamos una comunidad en la cual aprendamos a dar como era la antigua iglesia. Yo doy, bendigo a los hermanos y generamos un círculo. Pero la iglesia en estos tiempos, o la mayoría de la iglesia en lo general, como decía el hermano Hernán, está diciendo, hermanos, tienen que darnos. Cuando Dios nos está enseñando de que no te preocupes qué hacer por fe, porque tienes que vivir en confianza en Dios. La iglesia en esta situación de pandemia debió de haber sido la primera en confiar en Dios y no estar pidiendo a los hermanos el dinero. Es un punto de vista personal, pero si Dios nos enseña que no te afanes, que no te angusties, la iglesia debería estar tranquila. Y hablando con muchos pastores de diferentes lugares, no solo de esta red, era una constante, no, los gastos, hijo, no, por la posición por las cosas que yo hago en el trabajo y la parte de los equipos audiovisuales, tuve oportunidad de conocer muchas iglesias, y en todas la cosa era, no, es que no sabemos porque los hermanos no están dando, no, es que los hermanos, no, y lo respeto y lo entiendo, pero ante nuestros ojos naturales, vemos la tormenta, vemos las cosas, y hablaba el hermano Hernández de eso hace unas semanas, hace 2 semanas, el no tener la fe. Fe no es aventarte como loquito y decir, sí, ya hagámoslo. Fe, Señor, me pongo en tus manos, pero tiene que haber aquí algo muy importante. Porque si agarramos versículos de la Biblia, así como, lo acomodo, Dios dice que me va a dar todo, entonces gloria a Dios, aleluya, y ya, decimos, pero no me ha dado nada, entonces no funciona. No, sí te doy todo, pero acércate al Señor, ten una relación con Dios. Entonces, en el 16, de este mismo capítulo vamos a leer el 16, que dice, he aquí yo os envío como ovejas, ¿en qué? En medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso no es solo para el pastor, eso no es para que, si es que el liderazgo tiene que ser así. Eso es para todo el pueblo de Dios. Porque Dios nos llamó a ser discípulos y a compartir el evangelio por toda la tierra. Pero todos queremos ver, perdón que lo diga porque me ha tocado verlo, oye, va a llegar el apóstol de Guatemala, el apóstol, no, le hacen una valla acá, no dejen que la gente lo toque y que pase, por favor, ¿a dónde va a pisar? Por aquí, ok. Y es muy triste porque llega el día y la gente está así como, toquemos al apóstol, apóstol, deme una palabra, por favor. Nosotros los engrandecemos. Nosotros engrandecemos a estos seres humanos que tienen que ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas. No sencillos como el león, porque yo soy el victorioso y entonces da una camioneta Suburban y 50 escoltas y entonces no los dejen, por favor, todos ahí, ¿no? ¿Por qué si son igual que nosotros? Porque si solamente bendecimos su vida, porque a través de ellos Dios los usa, pero el mismo Dios que habla a través de ellos, hermano, usted lo puede encontrar en la Biblia. El mismo Jesús que estaba en la barca y que creemos que Él lo trae, es el mismo que está con usted, pero usted, ¿cuál es la diferencia? Que a veces lo tenemos ahí dormidito. Sí, todos sabemos que Jesús está con nosotros, ¿no? Jesús está contigo, sí, Jesús está conmigo, pero ¿está despierto o está dormido? Es que se nos durmió Jesús. No es porque Jesús quiera estar dormido, es porque usted necesita tener esa comunión con el Señor, ese acercamiento con el Señor. De nada nos sirve tener toda la experiencia del mundo y ser los mejores pescadores si no tengo despierto a quien está ahí, si tengo miedo ante la tempestad. De nada me sirve decir, sí, es que ve cómo la misión de los discípulos era hacer esto, si yo no tengo una vida en armonía con Dios. Haga un ejercicio rápido. ¿Cuánto tiempo pasa frente a la televisión? ¿Cuánto tiempo pasa frente al celular? Y quizá usted dirá, no, esos son los más chavos, ¿no? Pero todos hemos entrado a esta dinámica. Hay una estadística que dice que 80 veces al día vemos el celular. Promedio. Si vemos en nuestro celular para ver lo que usted quiera, mensajes, WhatsApp, Facebook, redes sociales, TikTok, lo que usted quiera. 80 veces al día lo vemos.
¿Cuánto tiempo lo usamos para ver la palabra de Dios? ¿En la electrónica o en el libro, o en el manual, como lo decía el hermano Hernán? ¿Cuánto tiempo? Jesús no llegó y dijo, yo soy el más chido, ¿no? Perdón por la expresión. Yo soy el Hijo de Dios y entonces yo voy a elegir a los que se me peguen las ganas porque yo soy el bueno. Quiero que leamos vamos a leer esto que me pareció formidable cuando Dios elige. En Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 6 y vamos a leer del 12 al 16. Me parece formidable cómo Jesús nos da el camino, nos da el ejemplo para saber cómo tomar decisiones. Dice, Jesús estaba por elegir a sus discípulos. Leímos nosotros en Mateo cómo los fue llamando. Pero dice, en aquellos días Jesús, Él fue al monte ¿a qué? A orar. Y pasó la noche ¿qué? Orando a Dios. ¿Para qué? En el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Y qué dice? Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Estamos ligando lo que leímos al principio. Pero ¿qué pasó antes de que los escogiera? Estuvo orando. Estuvo buscando dirección de Dios para no caminar conforme a su voluntad. Y usted me dirá, ay hermano, es que eso sí lo tienen que hacer los pastores, tienen que estar orando. Claro, y tienen que estar orando y tienen que estar para tomar decisiones rectas. ¿Se pueden equivocar? Sí, son seres humanos. ¿Pueden fallar? Sí, pero ¿qué nos enseña la Biblia? Ser prudentes, como lo leíamos en el capítulo anterior, ser prudentes, ser tranquilos como paloma, ser sensatos, sí tener esta astucia como la serpiente para saber cómo movernos. Una serpiente no está ahí aventándose a todos lados, no, tiene movimiento, tiene una estrategia y cuando menos se lo espera, ¡zas! Pero nosotros queremos ser como de una manera de, no, de una vez, y a ver, vamos a cambiar, no, tiremos la iglesia, sí, a ver, un grupo para que ese pastor no nos gusta. ¿Cuánto? ¿Sabe? Y solo lo menciono porque me ha tocado estar de cerca ya por lo menos en 3 situaciones así. Vamos a quitar al pastor porque el pastor es un pecador. Pues está bien. Y entonces, ¿la gente qué hace? Hermano, le vamos a quitar al pastor porque sabe que hizo esto. No, pues sí está feo, ¿no? Pues sí, no puede ser. Hermana, vamos a quitar al pastor porque hizo esto. Muy bien. No, sí está muy feo. Y entonces ya hicimos el gran movimiento de recuperación nacional, ¿no? De regeneración nacional. ¿Y qué hacemos? Ya tiramos al pastor. Qué bueno. Mándenos a otro, ¿no? Oye, y los hermanos que ya lastimaste, que ya hiciste, que ya destruiste, que ya señalaste, que ya contaminaste, ya hablaste mal de Dios porque le tiraste al pastor con todo lo que podías y el otro te escuchó por respeto. Nos olvidamos de la gente. No, ya que la gente se arregle con Diosito. ¿Y tú para qué hiciste todo esto si no te interesaba el corazón de la gente con Dios? Y así andamos, lastimando a la gente. No, es que fíjate que me hizo. No, sí, se pasó de lanza. Perdón por la expresión. Pero andamos contaminando. Pero ojalá y de la misma manera que contaminemos, podamos cuidar su vida espiritual y decirle, hermano, si ese hombre falló, vamos a hacer lo que Dios nos enseña, que es estar orando por él, ser prudentes, seguir adelante y no dejando nosotros de tomar el compromiso que tenemos como iglesia de saber bendecir. Porque es muy fácil señalar. Hoy hay un negocio que se llama los coach de vida. No sé si lo ha visto en redes sociales. Gente que te dice dónde tienes que invertir. Porque es muy fácil. Dame $1 y te regreso 10. No importa que no tengas dinero, pero si tú me das 5, me das tanto. Y hay un chorro de coach de vida. He tenido oportunidad de estar en 3 de esas reuniones, con más personas por el trabajo. Y es increíble. Si quieren que les ayudemos, tienen que pagar $175,000, en dólares, te lo dan en dólares para que tengas más caché. Y hay gente que lo paga. Por esa necesidad de hacerlo, de esa necesidad de crecer, esa ambición de tener dinero. Hermano, y así estamos en la iglesia. Hay tanta gente que se levanta para decir, yo sí soy el bueno, yo sí soy el que lo hace. Cuando Dios nos enseña a ser prudentes, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos
sencillos como palomas. Jesús no puede estar en una barca dormido esperando que tú le des la oportunidad de que actúe, porque Él no va a hacer nada por encima de la que tú le permitas hacer. Pero para que este Jesús se despierte, ¿qué tiene que haber? Cuando estos hombres lo dijeron, y vamos a leer otra vez este versículo, este pasaje de la Biblia. Si me ayudas para poner Mateo 8, 23 al 27 de ella. Quiero que lo volvamos a leer para ir cerrando. No quiero llevarme más tiempo, pero entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Estos hombres que tenían una responsabilidad, 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. No esperes estar en medio de una circunstancia en la que igual ya no puedas seguir. No esperes estar con que las cosas no funcionan cuando tú no has dejado que el Señor se acerque a tu vida. Cuando tú no has sabido actuar, cuando tú has cambiado las cosas, cuando no has sido constante, cuando has caminado conforme a tu propia opinión. Es que en mi opinión vamos a castigar al pastor. Es que en mi opinión lo que están haciendo está muy mal. Es que en mi opinión, hermano, respetamos tu opinión y se agradece tu comentario, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Sed prudentes, amaos los unos a los otros. Tú no vas a corregir nos han enseñado, ¿no? Voy a corregir a mi hijo y me duele más que a ti, eso lo decía el pastor Martín Scott en el aniversario, ¿no? Me duele más que a ti y ¡pum! Les suenas todos los trancazos. Y eso no es corregir. Eso no es que, vean, eso es que ante tus ojos ya le estoy enseñando, porque ante mis ojos naturales está recibiendo su escarmiento. Y así estamos caminando en la vida cristiana. Vamos a castigar a fulanito, no le hables, para que vea, para que sienta que lo estamos lastimando. ¿Tú crees que eso nos enseñó Jesús? ¿Tú crees que está haciendo un bien? Si alguien te hizo daño, perdona. Si alguien falló, perdona. Si alguien se equivocó, perdona, porque es muy fácil señalar. Hoy, insisto, a los coaches de vida, hoy en redes sociales todos sabemos cómo hacer, todos somos directores técnicos en la selección, todos sabemos cómo resolver el problema del gobierno, hasta hay memes que dicen, no, ahora vamos a ser expertos en guerras, ahora vamos a ser expertos en pandemias. Porque todo el mundo tiene la libertad de dar su opinión. Y entonces en este aparatito escuchamos opiniones de más de 200 personas. Si lo vemos 80 veces al día, solo un promedio, igual usted no lo ve tanto, pero si esto se ve 80 veces al día, ¿qué estamos recibiendo? La opinión de fulano de tal, la opinión de fulano de tal, la opinión de fulano de tal. Es que yo solo escucho a los más cristianos, yo solo escucho a los pastores. Pues sí, pero estamos escuchando una revoltura de cosas que acomodamos a la conveniencia de ¿quién? ¿De quién? Usted pregúntese lo que está viendo. Desafortunadamente vivimos en un mundo lleno de lobos. Eso dice la palabra de Dios. Lleno de lobos. Hay lobos que se disfrazan de ovejas para estar en el pueblo de Dios y robar y saquear y decirles, ¿quieres un milagro? Dame dinero. No, escuchaba ayer a un pastor que es muy conocido que dice, a la iglesia se va con chequera y con la Biblia. No, Dios no te dice que necesita la chequera. Pero si tu vida está agradecida con el Señor, tú puedes dar, pero es diferente actitud. La actitud de, yo Señor con la chequera, ahí te van 100 pesitos para que me des 200,000 pesitos. Eso es una actitud que está haciendo conforme a ¿qué? Mi yo, mi propio yo. ¿Por qué? Porque quiero obtener yo algo más de lo que le estoy dando a Dios. Dios te uso para obtener, es mi yo queriendo funcionar por encima de Dios. Yo me acerco a Dios porque me tiene que hacer sano. Si no me hace sano, entonces no existe. Es tu yo queriendo decir, yo obtengo lo que quiero para mi beneficio o por mi dolencia. Igual no es malo lo que quieres. Igual no es malo lo que quieres. Pero no por eso tienes que hacerle manita de puerco a Dios. Y la otra actitud, que es una actitud muy distinta, que es lo que les había leído en Proverbios 3, 7 al 12, que es, demuéstrale a Dios, en el versículo 9, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Eso es muy diferente. La actitud de este lado es, Señor, me permitiste tener 10 pesos. Tengo muchos gastos, pero te doy esto de corazón. Y tú vas a proveer.
Señor, gracias por lo que recibí. No voy a estar esperando darte 100 para que me des 200, sino te doy lo que tengo para ir día a día, a día, a día. A día. Es una actitud muy distinta en las iglesias. La chequera sí, muy bien. Dame 100, recibe 200. Pero yo le pregunto, ¿cuánto tiempo te duran 20,000 pesos? Escuchaba una plática del hermano Alberto, que por cierto le mandamos saludos, está atendiendo una situación con su papá en el hospital, que decía que hay familias que en esta pandemia el gobierno estuvo dando apoyos de 11,000 pesos por la persona que tuviera decesos, pero de repente esos 11,000 pesos iba el hijo y los cobraba, ¿no? Y ya llegaba la esposa y ya no había porque ya se los llevó el hijo. O llegaba la amante y decía, es que yo lo llevé al hospital y entonces a mí me tienen que dar el dinero, ¿no? Y ya se los cobraba la amante y después llegaba la familia y era un relajo. Por 11,000 pesos estamos mintiendo y estamos tratando de sacar lo último de las personas. Por 20,000 pesos, por 50,000 pesos, hasta por terrenos. Conozco el caso de una persona que tiene un terreno de 5 metros cuadrados, una cosita de nada. Bueno, los hermanos están peleando por ese terreno. Y no es el único caso, conozco otros casos donde la gente se está peleando por los terrenos. Estoy en contra de mi hermano porque me quiere quitar todo, ¿no? Y van a hablar y van a decir, oye hermano, ¿cómo podemos solucionar? Tú tienes lo que es mío, ese terreno era de mi mamá y tú se lo quitaste. Ya nos estamos perdiendo y gente en la iglesia está actuando de la misma manera. Yo quiero porque este es mi terreno. Hermano, eso no nos enseña Dios. Dios nos enseña, y se lo vuelvo a, anótelo bien, y si lo puede leer en la semana, léalo. Proverbios 3, 7 al 12. Demuestra, en el versículo 9 voy a leerlo. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Damos ofrenda, damos diezmo, no porque sea una obligación, no porque tenga que recibir el dinero o me dé multiplicado más, sino porque, Señor, de lo que tú me diste hoy, te estoy dando. Señor, vengo a la iglesia no porque yo tenga que mostrarle a todos que soy poderoso, ¿no? Sino porque, Señor, dispongo del tiempo que me das de vida para recibir de tu palabra. Esa actitud tiene que ser la distinta. Así dice, y el versículo 10 dice, así nunca honra a Jehová con tus bienes, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quieres ser bendecido? No esté esperando esa bendición, sino dé y deje que la palabra de Dios actúe. Porque cuando usted llega a la chequera, a la iglesia con esa actitud, ya está condicionando a Dios a su manera, en mí, yo, en mis posibilidades, en lo que yo soy, en lo que yo. Y Dios no vino a hacer lo que tú quieras hacer, vino a darnos a su Hijo Jesucristo para Él ser a través de nosotros. Esa es la diferencia de la vida cristiana. Él no vino para que usted se venga a ser millonario y sea yo. Señor, quiero una casa espectacular en Miami. Ah, qué bueno. Hace 15 días había un video que se hizo viral en Estados Unidos porque era un pastor que le decía a la gente, ¿acaso no merezco yo vestir de Dolce & Gabbana? ¿Acaso no merezco yo traer las marcas más caras del mundo? Ustedes que no quieren dar. Ay, Dios. El pastor no está aquí para ser en su yo bendecido, para que él sea más. El pastor está aquí para bendecir a la comunidad, para estar dentro de la comunidad y para seguir adelante en esa parte de comunión con Dios y transmisión de Dios. Transmisión a través de su palabra, no me refiero en cosas extrañas. Pero caemos en la iglesia en tantas cosas de la prosperidad, en tantas cosas de aquí se hace lo que yo quiero. Por 25 años nos enseñaron que así es. Y si yo soy así, así es. Ay, Dios. No, hermano, así no es. Así no es. Y si le fallaron, le ofrecemos una disculpa y sigamos adelante. Y si hubo un problema, no, vamos a ver, y hermanos, no se preocupen, vamos a hacer que el pastor nos pida perdón a todos. Híjole. ¿Es exhibir, humillar? ¿Es algo que Dios nos enseñó? No. Ser humildes, ser astutos y ser prudentes. Prudentes es una palabra que, yo soy le voy a poner un ejemplo y ya me tengo que terminar, pero le voy a poner un ejemplo que es real y que ayer le comentaba también a mi esposa en la noche y me causó mucha consternación. ¿Usted conoce al Bronco? ¿Ha escuchado del Bronco? Que fue gobernador de Monterrey, bueno, de Nuevo León, el capital Monterrey. El hombre ahorita está en un proceso en el que fue
está sentenciado a prisión domiciliaria. Pero este hombre, como todos los políticos, o la mayoría de los políticos, son grandes empresarios que tienen mucho dinero, ¿no? Y ranchos. Pues resulta ser que esta semana su yerno, el encargado de todos los ranchos del Bronco, decidió cruzar una vereda donde el agua estaba creciendo, ¿no? Y traía una camioneta último modelo, 4x4, ¿qué le puede hacer? ¿Qué le puede hacer para cruzar eso, no? Y se aventó. La corriente era tan fuerte que después de varios intentos la camioneta fue arrastrada, fue encontrada camino más adelante en otro municipio y el cuerpo de este amigo quedó o apareció ya ahogado al día siguiente. ¿Cuántos de nosotros caminamos como en esa manera? Soberbios, creyendo que yo traigo todo el poder. Y el gobernador ayer, bueno, ese exgobernador tuvo que tramitar o pedir que le dieran la oportunidad de administrar sus negocios porque su yerno había fallecido. La soberbia, tenían todo, tienen todo el negocio, todas las camionetas, bla, 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 bla. Y así a veces caminamos en la iglesia, hermano. Creyendo que somos por encima de los demás, creyendo que en nuestra propia opinión y cuando la tormenta es más alta, ya no sabemos a dónde hacerlo. Yo le invito a que la esperanza y la confianza que tenemos no sea en lo que tú tienes, no sea en tu propia opinión como lo hemos leído, sino que obedezcamos a Dios. Que alejemos de todo mal y que busquemos una comunión, de no llegar a esta desesperación de decir, Jesús, Jesús, ayúdame porque esto está muy feo. Jesús, Jesús. Y eso pasa seguido. La gente no se mete a la iglesia si no tiene un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque no necesito a Jesús. Ahí va en la barca, está dormidito. Deja más que necesite y lo llamo. No caminemos de esa manera. No caminemos en nuestra propia opinión. Dios no vino a decirnos, no te preocupes, no va a haber tormenta. Vino a que en medio de la tormenta haya certidumbre. En medio de esta situación que estás pasando, haya certidumbre. Señor, yo recuerdo, es una cuestión muy personal, llevamos 3 años en los que de repente entramos en una crisis y había una muy fuerte y era caída tras caída tras caída. Yo decía, Dios, mientras esto no se caiga, ahí voy. Y pum, se caía y decía, Señor, mientras esto no se caiga, y ahí voy, y ahí voy. Y perdimos muchas cosas, que gracias a Dios, porque Él tenía un propósito. Pero he entendido que en los procesos que Dios nos pone, no está para que no pierdas o para que digas, bueno, no pasa nada. No, sino para que lo que estés pasando, tengas certeza de que el Señor está contigo. Señor, no sé, ojalá y no pase esto. Pasa. Bueno, Dios, tú no nos vas a dejar. No me gusta. No quiere decir que no te guste. No quiere decir que puedas soportarlo todo. Quiere decir que tu certeza está en que el Señor tiene el control de las cosas. Hermanos, en medio de la tormenta, no tengan miedo. No tengan miedo. El miedo es algo natural, pero no dejen que ese miedo los paralice, los aleje, los destruya. Dejen que el Señor en medio de la tormenta trabaje en sus vidas y les dé certeza, esperanza y fortaleza. Vamos a orar. Yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos dices en tu palabra que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y no lo dices, Señor, en esta soberbia o en esta cuestión de hacernos sentir menos, sino en el hecho de saber que día a día nos enfrentamos a diferentes circunstancias y que lo que hemos vivido en este día no quiere decir que ya seamos mejores o los únicos, sino que día a día podamos buscarte. Jesús, tú conoces cada uno de los procesos en los cuales estamos viviendo, en cada una de las tormentas que podamos estar afrontando, pero ayúdanos. Perdónanos, Señor, si no te hemos llamado y si hemos querido actuar conforme a nuestra propia opinión. Perdónanos, Señor, si hemos querido solamente decir, no te necesito porque yo puedo resistir hasta que yo diga, sino al contrario, Señor, ayúdanos a ser prudentes, a ser mansos,
a estar confiados en ti. Y que Jesús puedas estar a nuestro lado en esta comunión de oración, en esta comunión de trabajo, en esta comunión de buscarte de día y de noche, para saber que nuestra alma tenga esa certeza, esa certidumbre de saber que tú estás con nosotros. Hoy, Señor, quiero bendecir la vida de los hermanos que estamos aquí reunidos y aún de los que nos ven. Bendecimos la vida de cada uno de los hermanos que estamos hoy aquí, y así como iniciamos esta reunión bendiciendo sus vidas, hoy quiero terminar esta reunión bendiciendo la vida de cada uno de los hermanos que están en este lugar y aún de los que no están, porque han sido de bendición para nuestras vidas y son de bendición para este lugar. Y Señor, queremos ponerlos en tus manos para que tú en medio de la tormenta nos des esperanza, nos des fortaleza, nos des confianza. Espíritu Santo de Dios, no queremos ser movidos por emociones o por generar ambientes, sino por la fe y la confianza que sabemos que tú estás en cada una de las personas que hoy está en este lugar y que está escuchando el mensaje. Bendecimos la vida de cada uno de los que están hoy aquí. Bendecimos tu corazón, bendecimos tu vida familiar, bendecimos tu vida, y que sea el Señor en medio de la tormenta levantándose para poner calma, para poner paz, para dar certeza de que no importa cuántas olas se levanten, el Señor está contigo. Iglesia, no temas, no desmayes, esfuérzate porque el Señor está contigo. No tengas miedo. No tengas miedo ni de lo que va a venir, ni de lo que pasó, sino ten confianza, porque nuestra meta final es estar delante de la presencia de Dios y estar en su presencia, alabándolo, adorándola en esa promesa de la vida eterna. Bendecimos la vida de la iglesia, bendigo la vida de cada uno de los hermanos. Espíritu Santo, da un toque hoy sobre sus vidas, da un toque hoy. Haz conforme tu voluntad en medio de este pueblo. Haz en medio de este lugar lo que tú quieras con nosotros. Señor, tú eres Dios y tú estás en este lugar. Tú estás en este lugar, Padre, y haz tu obra y toca los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Dale esperanza, dale fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, y haz conforme a tu propósito. Da esperanza, calma esas tempestades. Al que está dolido, calma esas tempestades. Al que está triste, al que se siente ofendido, al que se siente agredido, calma esas tempestades. Aquel, Señor, que no sabe qué va a comer el día de mañana, que no sabe cómo va a salir de los gastos, dale esa paz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que el toque de tu Espíritu sea con cada uno de los que están viendo esta palabra y de los que estamos hoy reunidos. No por mí, sino porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Danos certeza, danos esperanza, y bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Santo eres tú, Señor. Santo y poderoso eres tú. Danos ese toque en esta mañana. Danos ese toque, Espíritu Santo. Padre, gracias. Gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre. Ahora, Señor, que hemos de partir, que hemos de ir a nuestras casas, que sea tu Espíritu Santo tocando nuestro ser y dándonos paz. Como tú dices, llegar en medio de cada gente y darle paz y bendecir esas vidas, sabiendo que el Señor está contigo. Y en esta tarde, hermano, vamos en paz a nuestras casas, sabiendo que el Señor habló hoy a nuestras vidas y sabiendo que el Señor tiene un propósito contigo. No tengas miedo, no desmayes, no te asustes. Deja que el Señor tome control de esa tormenta y despierta en esa relación y en esa comunión para no actuar en tu voluntad, en tu propia opinión, sino actuar en esa convicción de saber que Dios va a proveer a tu vida. Dios está contigo
y Dios bendiga su camino, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde y que el Señor esté con nosotros. Amén.